de la U. Buenas, saludos. ¿Cómo está Dari? ¿Me escucha? No se sale por ahí. Eres tú mi amor, mi anhelo, mi ilusión. Sin ti ya no podré vivir. Hola, buenas noches. Digo, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, lo escuchamos. Sí, le escucho. Gracias, porque yo saludé, pero nadie se dio por enterar. Buenas tardes, maestro. Hola, Rosy, ¿cómo está usted? Bien. Sí, Bien. sí, qué bueno. Qué bueno, me alegro. Igual por todos los demás. Usted sabe que el grupo son unos cuantos. Unos cuantos. Por lo tanto, tenemos que dar un ratito que vengan. A mí no me gusta mucho este día, usted sabe de que sí. No me gusta mucho este día.
porque es un sábado en la noche, de verdad que nunca pensé que iba a dar una clase el sábado en la noche, pero ¿qué pasó? Se dio golpe. Caramba. Un segundito, vengo enseguida.
Hola, buenas tardes a los demás. Buenas tardes. Galaxy A01, ¿me está escuchando? Galaxy A01. Gracias, Markerson. Bueno, vamos a comenzar ya, son las 6:30. Tienen en la plataforma el material de esta semana. Vamos a ver esta semana las propiedades de las sustancias puras. Ustedes saben que nosotros tenemos en termodinámica que conocer, en la teoría conocemos los sistemas. Y los sistemas son para evaluar los procesos termodinámicos. Pero todos los procesos termodinámicos requieren del uso de una sustancia para poder llevar a cabo el proceso. Pues la sustancia normalmente, generalmente, se considera una sustancia pura. Normalmente no se usan mezclas en procesos termodinámicos. Sistema de enfriamiento, plantas térmicas, sistema de refrigeración, los fluidos que se utilizan se consideran puros, sustancias puras. Ok. Y cuando hablamos de las propiedades de las sustancias, hablamos de sus características, o sea, sus propiedades intrínsecas, aquellas que varían de un punto a otro en el proceso. Tanto, obviamente, tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Pero aquí en termodinámica solo requiere o solo se necesita saber las propiedades físicas. Como por ejemplo, el estado de agregación de la materia, o sea, si está líquido, si está en una mezcla líquido o gas, o sea, si está con una calidad. Y tercero, si está en vapor. También dentro de esos estados intermedio, vamos a decir, no intermedio desde el punto de vista físico, intermedio desde el punto de vista termodinámico, es líquido saturado y gas saturado. Ok, entonces además de esas propiedades, se conocen también otras propiedades de las sustancias puras, como por ejemplo, su capacidad calorífica, su peso molecular, porque es una sustancia pura, el comportamiento de la sustancia pura como cuando es en gas, como gases ideales, que aún en las mezclas, la parte gaseosa se puede considerar ideal. Ok, entonces tienen en la plataforma varios videos sobre las propiedades de los fluidos. Son 2 videos. Uno completo, bien completo, de más o menos media hora, 35 minutos por ahí. Y otro que tiene más cálculos, con ejemplos de cálculos de las propiedades de las sustancias puras. Van a ver ahí cómo se construye un diagrama presión, volumen, temperatura, a presión constante, una línea de presión en una isobárica. O sea, en una isobárica, cómo va variando el volumen mientras aumenta la temperatura a una presión constante. Pero si usted hace esa misma curva, pero para varias presiones distintas, entonces va a tener la curva o el gráfico tridimensional que relaciona la presión, el volumen y la temperatura. El objetivo de ese tema es que se conozcan las propiedades de la sustancia, que se puedan calcular las propiedades de la sustancia, y esas propiedades de la sustancia están también tabuladas, porque ustedes deben saber que si usted ve un gráfico de las propiedades de la sustancia,
Eso es diferencial, o sea, entre una línea isobárica y otra es una distancia diferencial. Por lo tanto, normalmente no se utiliza mucho la gráfica, sino las tablas, porque las tablas les dan las propiedades del líquido sobresaturado, del líquido saturado, de mezcla líquido con gas, de la mezcla que se llama calidad, y la calidad se refiere a la cantidad que tiene del gas, y luego va al vapor saturado, que es una línea, ustedes la van a ver a diferentes presiones y temperaturas. Tenemos vapor saturado y después tenemos vapor sobrecalentado. Y eso se utiliza para muchos fluidos, o sea, se tienen en el libro para los refrigerantes y para el vapor. Para la mayoría de los refrigerantes más utilizados y para el vapor. Entonces, al final hay una tarea. Y la tarea son cuatro o cinco ejercicios del libro para ir a unas tablas de las propiedades de los gases, o sea, de la sustancia que se le indica. ¿Ok? Eso es importante porque ese tema lo vamos a ver en teoría, los que están conmigo ya lo vamos a ver en detalle. Pero aquí tienen que entrar. Eso está en el libro, obviamente. Pero le puse videos que no son del libro. Pero hay una parte de esos videos que son proyecciones del libro, como cuando yo lo estoy explicando un tema del libro, que es con el libro abierto, así hay algunos que, porque este libro de termodinámica es extraordinariamente bueno desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de contenido, porque es bien detallado, incluso una cantidad grande de ejemplos. Nosotros incluso lo queremos ver como con más detalle, pero no lo podemos hacer porque se nos está acabando el tiempo y nosotros debemos llegar hasta el capítulo 5. O sea que la semana que viene vamos a comenzar el capítulo 3. Ok, vamos a ver el capítulo 3 amplio, es bien largo, pero entonces ahí de esta práctica lo que tenemos que aprender a construir, a utilizar la gráfica, a ver de dónde viene para la construcción de la gráfica, cuál es el procedimiento, y de las tablas, cómo utilizar las tablas para buscar las diferentes propiedades de los gases, considerando todos gases ideales. Como usted sabe, un gas ideal realmente es un gas sobrecalentado, un gas ideal, pero un gas saturado ya no es ideal, pero se considera como si fuera todavía un gas ideal, sabiendo ustedes cuáles son las condiciones para que sea un gas ideal, ¿verdad? Que cumpla con la teoría cinética de los gases. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver juntos uno de los videos, o sea, el que es más corto. Es un videito de creo como 14 minutos para ver cómo se construye la carta o la tabla o la gráfica volumen-temperatura a una misma presión. Ok, entonces vamos a ver también, obviamente, eso lo vamos a ver en la teoría, cómo se va utilizando, cómo puede usted ir de un punto a otro de un fluido. Usted tiene, por ejemplo, un compresor. El compresor le entra el fluido que sea, el gas que sea, condensado. Porque el compresor tiene que entrarle el líquido, el vapor, lo que va a succionar tiene que entrar el líquido. Por eso viene de un proceso de condensación, de un ciclo de refrigeración. Debe estar condensado para la bomba de gas, porque la bomba no puede dejar gas, porque hace cavitación. Entonces tiene que estar totalmente condensado. Por eso es que después de condensador viene la bomba. De la bomba va a una válvula de expansión. De la válvula de expansión va al evaporador. ¿Ves? O sea, usted tiene compresor, evaporador, válvula de expansión, condensador. Y ese es el ciclo. Entonces, en ese ciclo se utiliza un fluido en condiciones cerradas, un ciclo. Y esas propiedades del fluido es lo único que importa. Oigan bien, después que nosotros vimos, matemáticamente hablando, las ecuaciones de termodinámica, al final nos quedamos que lo que importa es el delta T.
Porque cuando hace la ecuación de energía, la energía potencial es insignificante su variación en un proceso cualquiera. Igual con la energía cinética, incluso la energía cinética en una planta hidroeléctrica, a pesar de ese flujo, usted ve tan enorme de líquido, o sea, de agua, sin embargo, la energía cinética de entrada y salida son iguales, porque usted tiene el mismo gasto, o sea, los mismos metros cúbicos por minuto, porque son lo que entra igual lo que sale. Es la ecuación de continuidad cuando se trata de materia. Se llama ecuación de continuidad o la ley de la conservación de la materia, que lo que entra igual lo que sale. Y aunque varía un poco la velocidad, lo que usted se va a dar cuenta es que lo único importante y significativo no va a ser la energía cinética ni la potencial, sino la caída de presión y los cambios de las propiedades del fluido, que sobre todo su entalpía, o sea, su energía interna, expresada principalmente como entalpía. Vamos a ver eso después, concepto de entropía, pero eso le toca en termodinámica 2. Ok, así que vamos a compartir la pantalla y vamos a abrir el curso. Perdón. Ok, y aquí entramos al curso. Aquí hay que compartir. Tenemos acá diagrama de cambio de estado de una sustancia pura. Usted tiene que ver dice propiedades de la sustancia pura. Es un video. Ese video dura como 36 minutos. Tienen que verlo, es muy interesante. Este es un diagrama de cambio de estado de una sustancia pura. Entonces vamos a ver cómo se construye, cómo se va haciendo el diagramita. ¿Ok? Y ahí hay unos ejercicios resueltos para ver cómo se hace para resolver, para buscar el cambio de propiedad de una sustancia utilizando las tablas que están en el anexo al final del libro. Está la carta, o sea, el dibujo, la gráfica o diagrama, volumen, temperatura, a presión de constante de diferentes gases, de vapor de agua. Está también el freón 12, está también hay varias sustancias ahí. Okay, hay varios gases que se usan normalmente en refrigeración. Okay, entonces vamos a ver este pequeño diagrama. Este pequeño video son unos 14 minutos. Y nosotros vamos a terminar y los dejo para que ustedes entonces trabajen con eso que está ahí. Y le puse ahí la tarea de rellenar una tabla con propiedades de un fluido en diferentes condiciones. Ok, en diferentes condiciones. Vamos a detener aquí y vamos a compartir también el sonido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual obtenemos un diagrama del cambio de fase de una sustancia pura. Como lo vimos en el ¿Se escucha? Un momentito, parece que hay... Sí, profesor, se escucha. anterior video, lo que hicimos fue decir algunas propiedades, algunos términos, algunas cosas que se utilizan dentro de las sustancias puras. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer el diagrama del cambio de fase, ¿no? Que es muy diferente y en el cual nosotros nos basaremos para realizar muchos análisis, ¿no? Es de ahí donde se parte el análisis para una sustancia pura. Y es importante conocer todos los componentes de este dichoso diagrama. Entonces, sin más que agregar, comenzamos. Y comenzamos recordando que en el video pasado nosotros hicimos un experimento muy sencillo. Bueno, sí podemos hablar de un experimento en el cual habíamos metido agua que estaba a mayor de 0 grados Celsius y menor de 100 grados Celsius, ¿no? Esta agua obviamente nosotros le íbamos a conocer como líquido subenfriado. Cuando nosotros suministrábamos calor, pues esto va a aumentar la temperatura hasta el grado que vamos a tener totalmente agua, pero a 100 grados Celsius. A esto lo conocemos como líquido saturado. Después
nosotros seguimos suministrando calor y esto lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a cambiar de fase. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio de fase, pero tenemos la temperatura de ebullición, lo vamos a llamar como mezcla saturada, en la cual pues obtenemos las dos fases juntas, ¿no? Vapor y líquido. Después, cuando nosotros seguimos suministrando calor, vamos a obtener que el líquido va a cambiar totalmente de fase, pero se va a mantener a una temperatura de 100 grados Celsius. A este estado lo vamos a conocer como vapor saturado. Y por último, cuando nosotros ya seguimos suministrando calor, pues lo que va a hacer es que este vapor va a elevar su temperatura a mayor de 100 grados Celsius. Y entonces en esta zona lo vamos a conocer como vapor sobrecalentado. Es importante, como ya les había mencionado, que ustedes aprendan todos estos términos, que es lo que vamos a utilizar mucho dentro de las propiedades de la sustancia. Y bueno, también dentro de la termodinámica, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes aprendan estos 5 términos. Y bueno, con esto vamos a hacer el diagrama de este cambio de fase, del líquido a vapor. Y bueno, lo que tenemos que hacer es graficar dos propiedades representativas de este experimento, en el cual, pues si se dan cuenta, nosotros lo que tenemos es una expansión. Entonces, al expandir, lo que vamos a tener es un cambio en el volumen. Entonces, el volumen podría ser una de las propiedades que nosotros podemos graficar. Y otra, ¿cuál sería? Pues miren, aquí lo que tenemos también son temperaturas. Entonces, las dos propiedades que nosotros vamos a graficar en este caso son temperatura y volumen específico, como lo pongo en este caso de aquí. Tenemos volumen específico, que sus unidades son metros cúbicos sobre kilogramo, y una temperatura en grados Celsius. Ahora bien, vamos a empezar a graficar nuestro experimento, ¿no? Vamos a ir por partes. Recordemos que este experimento está hecho en una presión atmosférica a nivel del mar, o sea, una presión atmosférica estándar. Recuerden que las propiedades específicas es por unidad de masa, por unidad de masa. Por ejemplo, la densidad es gramo por centímetro cúbico, pero el volumen específico es el volumen de cada gramo. Entonces, la densidad no es una propiedad específica, porque es una propiedad, claro, es intensiva, porque él es igual en todas partes de la sustancia. Pero lo inverso de la densidad es el volumen específico, porque da los centímetros cúbicos que tiene cada gramo. Entonces, el volumen específico es más importante para los fines de termodinámica porque manejamos masa. Entonces, al manejar una masa, más que volumen, manejamos masa. Por eso se prefiere volumen específico. ¿Ok? Por eso es que tenemos que la temperatura de ebullición es a 100 grados Celsius. Y bueno, si nosotros vemos cuando estamos en el líquido subenfriado, pues es líquido. Imagínense que tenemos pues un líquido a 5 grados Celsius. Si nosotros le vamos a aumentar la temperatura hasta antes de los 100 grados Celsius. Entonces toda esta zona pues va a ser una línea que vamos a tener aquí, que va a ser la línea de líquido subenfriado o líquido comprimido, ¿vale? Ok, fíjense ustedes ahí, yo lo voy interrumpiendo de vez en cuando, que esto es volumen y otra temperatura. Entonces, fíjense lo poco que cambia el volumen de 0 a 100 grados, aumenta muy poco, pero se expande un poquito el líquido. El líquido se expande muy poquito, porque los líquidos no son totalmente incompresibles. El agua no es totalmente incompresible. Cuando se calienta, aumenta porque se dilata un poco. ¿Por qué se dilata? Porque las moléculas se calientan y tienen mayor energía cinética, las moléculas de agua. Entonces, ese cambio de volumen tan pequeñito de aquí a aquí es mientras está en líquido saturado. Fíjense, está en líquido subenfriado, o sea, menos de 100 se llama que es subenfriado. ¿Usted ve? Que es el líquido comprimido. Y hasta que llega a 100, que ya comienza a convertirse en vapor. ¿Ok? Es el estado 1, cuando vamos de, en este caso, mayor de 0 a menor de 100 grados Celsius. Después vamos a llegar al líquido saturado. Recuerden que aquí todavía no llegamos. ¿Cuándo llegamos al líquido saturado? Cuando este líquido llega a una temperatura de ebullición. Entonces, en este caso solamente tenemos un punto, no una línea como en el anterior. Esa sí es una línea, este es un punto. ¿Por qué? Porque solamente es cuando llegamos a la temperatura de 100 grados Celsius, ¿vale?
Que esto quede súper claro. Este es un puntito nada más. Después de que tenemos el líquido saturado, pues lo que va a pasar es que esto va a cambiar de fase. Y si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, vimos que de 1 a 2 el cambio del volumen es muy pequeñito. Bueno, sí existe un cambio en el volumen, pero es muy pequeño. Lo puse la línea así para que no se viera tan derecha, pero en realidad es un poquito más derecho, ¿vale? Eso nada más es para que ustedes puedan visualizar que tenemos un cambio de temperatura y un aumento de volumen específico, pero muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, aquí pues lo exageré, pero es mucho más chiquito, ¿vale? Estaría la línea casi derechita. Pero bueno, en este caso, pues, si nos damos cuenta, para pasar de 2 a 3, lo que vemos es un aumento en el volumen específico, ¿no? O sea, estamos aumentando el volumen porque ya tenemos presencia de vapor. ¿Y qué pasa con con la temperatura? Pues bueno, la temperatura, si se dan cuenta, se mantiene constante. Entonces, en toda esta parte de 2 a 3, esto se va a mantener constante la temperatura. Y finalmente, pues lo que voy a tener es una línea aquí donde yo tengo un aumento del volumen específico, pero la temperatura se va a mantener constante. Entonces, Ok, la temperatura se mantiene constante porque esa es la temperatura de ebullición del agua. Del 1 a 2, de 1 a 2, lo que era que se calentaba el agua y aumentaba su energía interna. Y eso se llama precisamente la capacidad calorífica del agua, que es la cantidad de energía que usted puede almacenar en ella sin que cambie de fase. Sin que cambie de fase. Todo el calor, todo el calor, todo el calor que se suministra al agua hasta que llegue a vapor se utiliza solo para aumentar la temperatura. Cuando comienza a hervir, ya la temperatura no aumenta. La energía que se sigue entrando es para evaporarlo. Por eso se llama temperatura de evaporación. Y la energía que le sigue entrando se llama calor de vaporización, calor de cambio de fase. Que ese calor de vaporización también es específico. Por cada gramo evaporar 1 gramo de una sustancia tiene un valor en calorías. Bueno, eso se llama calor de vaporización. Y no va a aumentar su temperatura, lo que va a cambiar de fase. Por eso, del punto 2, ese raya 3 es a la misma temperatura que en el caso del agua son 100 grados a una presión de una atmósfera. ¿Ok? entonces esta línea pues es la línea de la mezcla saturada. En esta línea es donde yo voy a tener la presencia de líquido y vapor, ¿va? Bueno, después vamos a llegar al punto 4, que es cuando nosotros tenemos vapor saturado. Y al igual que el punto 2, esto va a ser un puntito nada más, porque es totalmente vapor, pero a la temperatura de ebullición. Entonces solamente tendremos un puntito aquí en donde tenemos el 4, el estado 4, que es vapor saturado. Entonces líquido saturado, vapor saturado son solamente puntitos. Y después de aquí, pues obviamente lo que va a pasar es que vamos a tener una elevación del volumen y también una elevación de la temperatura. Entonces, en este caso vamos a tener una línea que va a salir hacia acá. ¿Por qué? Porque aumentamos la temperatura y aumentamos el volumen. Y entonces solamente tenemos esta línea que es la línea del vapor sobrecalentado. Recuerden que todo este experimento se hizo con una presión constante a una atmósfera, que es una presión atmosférica estándar. ¿Vale? Y ya. Ahora bien, imaginemos que vamos a realizar este mismo experimento, pero ahora lo vamos a hacer en mi ciudad natal, que es la Ciudad de México, donde tenemos una presión atmosférica de 77,000 pascales. Eso quiere decir que es una presión menor. ¿Qué pasará con ese experimento? Pues bueno, lo que sucede es que la temperatura de ebullición cambia. Ya no van a ser 100 grados Celsius, ya van a ser 92 grados Celsius, pero sigue siendo los mismos estados: líquido semienfriado, líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Y si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Lo único que cambió es que ya va a ser a una temperatura menor. Aquí el líquido saturado se va a dar cuando tenga yo 92 grados Celsius, al igual que el vapor saturado y la mezcla saturada. Y obviamente pues esto, el límite va a ser 92 y 92. Y si nos damos cuenta... Ok, supongamos que usted quiere hacer lo mismo, pero no en la Ciudad de México, si no lo queremos hacer, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, que está a casi 4 kilómetros de altura.
3.400, no sé cuántos metros de alto. Allá la presión es mucho menor. Por lo tanto, va a tener una curva igual que esa, pero más bajita. O sea, un poquito más abajo. Además, él puso poca diferencia entre el líquido saturado, pero hay una diferencia mínima, que se separan algo. Él simplemente puso la línea un poco más gruesa, porque realmente hasta le exageró un poquito. Esa línea es prácticamente una línea vertical hacia arriba, pero con una pequeñísima inclinación. Entonces, cuando se hace a diferentes presiones, usted va a ir teniendo diferentes curvas. Aquí, por ejemplo, en Constanza, la presión atmosférica es 0.5 menos de aquí. O sea, 0.5 grados es como 90 y en la temperatura, la cosa hierven más temprano. No a 92, pero hierven más o menos como a 96 grados allá. Yo recuerdo que una vez yo fui a Colombia a una excursión y nos llevaron en un teleférico que subía una montaña. Cogimos 3 teleféricos para llegar allá, de tan frío que estaba allá arriba. El agua así que iba por los riachuelos se congelaba y la presión era bien baja y sentíamos que nos faltaba oxígeno porque realmente es bien alto. Y es curioso porque nos sirvieron una sopa y nosotros veíamos la sopa que estaba casi como hirviendo, botando mucho humo. Y cuando usted prueba la sopa no está tan caliente, está más o menos tibia, pero no estaba tan caliente. Uno pensaba que estaba hirviendo. Y ellos se reían porque uno la soplaba. Y cuando uno la prueba, se da cuenta que no está tan caliente, porque hierve a una temperatura mucho más baja. Mucho más baja. Okay. Cuenta, si nosotros la graficamos, ¿qué va a pasar? Pues bueno, que vamos a tener un aumento en la temperatura hasta llegar a la temperatura de ebullición, que es mucho menor que la de 100. Este es 100, este es 92. Después vamos a ver que va a tener un cambio de fase, ¿vale? En este cambio de fase, lo que va a pasar es que el volumen va a aumentar más, o sea, va a tener mucho mayor volumen, es por eso que se extiende un poquito más hacia acá, Claro. ¿vale? Y finalmente, pues esto después de los 92 grados, pues va a empezar a subir su temperatura, ya cuando tenemos vapor sobrecalentado. Si se dieron cuenta, lo que pasó es que la gráfica se desfasó, o sea, solamente bajó un poquito más y aquí se extendió. Ahora imagínense qué pasaría si hacemos este experimento, pero con una presión mucho menor a 77 kilopascales y una presión mayor de la presión atmosférica, pongamos pues a lo mejor 300, ¿no? Pues bueno, esto es lo que pasaría. Imagínense aquí una presión de 300 kilopascales, pues tendríamos que la temperatura de ebullición va a ser mucho mayor. O sea, va a tener una temperatura de ebullición mayor cuando tenemos una presión mayor, ¿vale? Entonces, por eso es que llegaría hasta acá. ¿Y ahora qué pasaría si imaginemos que ponemos unos 20 kilopascales? Pues la temperatura de ebullición va a ser mucho menor. O sea, vamos a estar por acá, ¿vale? Y esto pues obviamente se va a extender más y aquí pues va a ser menor la expansión del vapor. Ok, vamos a ver dos casos de la vida real para usted entender eso. ¿Por qué usted piensa que los productos, los alimentos que se cuecen en una olla de presión se ablandan más? Porque para conseguir evaporar el líquido que está ahí dentro necesita una presión mucho más alta, porque en la medida que se va produciendo vapor, va aumentando la presión adentro. Y al aumentar la presión adentro, el líquido que está dentro para evaporarlo va a tener una temperatura mucho más alta. Por eso es que se puede ablandar más rápido los alimentos que usted pone en una olla de presión. Pero resulta, para entender, ese es el caso de la presión alta. Pero para una presión baja, por ejemplo, cuando los alimentos que se procesan en la industria, como por ejemplo la pasta de tomate, que hay que evaporarla, hay que hacer una masa y evaporarla. El azúcar, hay que evaporar el jugo de la caña de azúcar, hay que sacarle el agua y hay que evaporarla. Pero usted no la puede evaporar a 100 grados porque va a dañar el azúcar. No puede evaporar a 100 grados la salsa de tomate porque se va a dañar la salsa de tomate, se va a quemar. Entonces hay que evaporarla al vacío. Entonces la zona donde está, en vez de una olla de presión,
le ponen una olla de vacío, o sea, a un sistema de vacío para sacarle presión al lugar donde usted quiere evaporar la salsa de tomate.